¿Cómo están amigos y amigas de Lágora, esta red social sobre política? Em, Tengo el honor de escribir, digo, ¿no? de publicar mi primera columna audiovisual acá en Lágora. Espero que sean muchas más. Y quiero partir, como es el inicio, felicitando esta iniciativa de tener una innovación con elementos tecnológicos, pero además con una énfasis tan grande, tan importante en la discusión política, social sobre Chile. Así que felicitaciones a Lágora por esto. Tengo aquí un material que me parece de alto interés, que se los quiero compartir, que tiene que ver con una reflexión que es más amplia, que estoy haciendo en términos académicos y que todavía no puedo decir en absoluto que tenga conclusiones, pero me parece que con esto ya tenemos un material interesante al respecto. Una mirada política internacional respecto al COVID-19 en términos de la calidad de los datos, la gestión de la pandemia y las conexiones de esto con el autoritarismo. Eh, Quiero que lo revisemos. Como les digo, esto es todavía muy incipiente para abrir la discusión y para que muchos y muchas investigadores puedan estar entonces incorporándose en este debate. Si uno mira las muertes por millón de habitantes, ve rápidamente que en general los datos nos revelan que la mayor parte de los países que han sido, entre comillas, más eficientes en términos de pocos muertos por cada millón de habitantes de su población, han sido países que podrían ser catalogados y son catalogados desde indicadores internacionales como países con niveles altos de autoritarismo en sus diferentes categorías, pero niveles altos de autoritarismo, o al menos bajos de democracia. Eh, Necesitamos avanzar en esta reflexión. Entonces dije, bueno, hagamos dos grandes dimensiones sencillas y veamos qué indicador podemos mirar a partir de estas dimensiones para empezar a mirar. Por un lado está el tema de la prevención, quién es mejor haciendo prevención, y para eso lo que podemos hacer es determinar cuáles son los países que tienen más contagiados por millón de habitantes. Esos países que tienen más contagiados por millón de habitantes son menos eficientes en la prevención. La eficacia terapéutica, es decir, la cantidad de contagiados por cada caso de muerte. Aquellos países que tienen menos muertes o muertes, una muerte por mucha cantidad de gente contagiada, significa que son más eficaces en el momento clínico, terapéutico, o que hay condiciones, que podría ser, digamos, que hay condiciones específicas del lugar, del asentamiento, de la población, que podrían estar explicando esto, pero ya es un indicador interesante respecto a esa hipotética eficacia. También podría significar otras cosas, que las vamos a ver. Eh, Aquí vemos los países más infectados por COVID-19 por cada millón de habitantes, y vemos ahí entonces que entre los 10 primeros está Qatar, España, Singapur, Estados Unidos, Bélgica, Chile, Perú, Bielorrusia, el Reino Unido, Italia, ¿ya? Eh, Pueden ser países que no han sido capaces de manejar la crisis sanitaria desde el punto de vista preventivo, pueden ser países que tienen condiciones urbanas o de políticas públicas que complican más y aumentan la cantidad de contagios. En cualquier caso, son países donde la gestión de las autoridades ha sido incapaz de mantener el control de la cantidad de contagios. Eh, bueno, eh, Ahora veamos los países que lo han hecho bien en términos de una baja mortalidad. ¿Qué nos aparecen? Nos aparecen, este ranking está hecho a partir de la cantidad de personas contagiadas que acompañan en términos de los datos a cada muerto. O sea, un muerto por cada, por ejemplo, 1.609 contagiados es el caso de Qatar. Un muerto por 1.422 contagiados es Singapur. Entonces, eso nos parece que es interesante, que es la diferencia más que se va marcando. O sea, eh, estamos solamente entre el lugar 1 y el 15, pero entre el lugar 1 y el 15 estamos hablando de Qatar con uno cada 1.609 contagiados, o sea, muy, muy poquito. Y en China, que también todavía es muy, muy poco, un muerto por cada 19 contagiados. Entonces, es una situación bastante que es bien llamativa en ese sentido. Eh, bueno, este tipo de datos nos invita a pensar en lo siguiente. Si uno toma los primeros 10 casos, en los 10 primeros lugares
eh, podemos incorporar una variable nueva, que es la variable de la calificación democrática del país. Ocupamos el último índice que se está ocupando, que es un índice que hizo la revista The Economist, que lleva 12 años, que la última medición que tenemos acceso a ella es de hace 2 años, y se ha hecho cada 2 años efectivamente. Bueno, y en esta clasificación hay 4 categorías: países autoritarios, países híbridos, que son prácticamente autoritarios, democracias imperfectas, o sea, democracias que tienen bastantes rasgos que hacen pensar que hay una penetración relativa al menos de ciertos niveles de autoritarismo, y finalmente una democracia plena. De los 10 países que encabezan nuestro ranking de eficiencia, entre comillas, por cada X contagio, eh, hay solo una democracia plena, que es el caso de Chile. Solo Chile está en ese listado. El grueso del resto de los países son gobiernos de carácter autoritario. De hecho son 5 en esa categoría. 3 son híbridos, una democracia imperfecta y una democracia plena. O sea, el predominio autoritario en aquellos países que lo hacen mejor por la cantidad de contagios es bien evidente. Lo más interesante de esto es que los países que tienen más contagios, ¿ya? Eh, coinciden con varios de los países que tienen menos muertes por cantidad de contagio. Entonces tenemos a Qatar, a Singapur, a Bielorrusia y a Chile, que son países que están entre los que previenen peor y los que logran además evitar, entre comillas, más muertes al mismo tiempo. Entonces, eso nos conduce a 2 alternativas, a mi juicio. Pueden haber más, es que tal vez hay un argumento epidemiológico para estos países, no lo sé, pero solo de momento puedo plantear lo siguiente: o que los países más autoritarios han sido más eficientes en sus sistemas de salud a la hora de salvar vidas, aunque no a la hora de prevenir, ¿ya? O que los países autoritarios controlan los datos sobre la cantidad de muertos por COVID-19. Eh, Esas son las 2 posibilidades que se me ocurre. Por esta primera observación es que he tomado la decisión de abrir una pequeña línea de investigación sobre las formas de gestión a partir del eje de democracia-autoritarismo en relación a la pandemia que estamos viviendo. Eso es lo que le quería aportar en esta conversación. Y bueno, ustedes saben, como siempre ha sido un agrado, y es muy importante entonces seguir informándonos y vincular todas estas temáticas con la dimensión política, porque siempre las pandemias en particular han tenido esta dimensión como algo relevante. Me despido, un gran saludo para todos y todas, y un gran saludo también, como les decía, para Lágora, la nueva red social que conocemos, estamos recién aprendiendo a usarla, y que nos va a permitir entonces discutir intensamente sobre política. Un abrazo.